Vamos entonces a tomar el Evangelio de San Juan para conocer este último camino del discípulo según los evangelistas. Es el único evangelista que nos falta. Evangelista San Juan. Ya hemos meditado a Mateo, Marcos, Lucas y finalmente meditaremos al evangelista San Juan. Vamos a tener la Biblia a mano. Si algunos todavía no han complementado sus respuestas, ahorita tendremos unos minutos para terminar de resolver las preguntas que aún están sin resolver. El evangelista Juan, entonces conocido como el evangelista del amor, teológicamente se le conoce como el águila a San Juan porque vuela muy alto, vuela cerca al corazón de Dios. Es justamente el evangelio del amor. Relata profundamente a Jesús como el divino amor. La palabra que se hizo carne, la carne que se hizo vida, la vida que se hizo amor, amor que se hizo cruz. Vamos entonces a tomar Juan capítulo 1 del 39 al 42. Juan capítulo 1 del 39 al 42 para empezar a entender el camino de los discípulos según San Juan. Juan capítulo 1 del 39 al 42, que lo tenga lo puede leer. Juan 1 del 39 al 42. Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús le vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces que aquí Juan nos va a dar las primeras pautas para los discípulos. Lo primero es que se van con Jesús. Un discípulo se va con Jesús. Tiene que irse: maestro, ¿dónde vives? Y se van con él. Ven y lo verás. Y no solamente eso, no solamente se van con Jesús, sino que dan testimonio de vida. Dan testimonio de vida y pasan el día con Jesús. Todo el tiempo están con Jesús, todo lo hacen con Jesús, todo lo viven con Jesús. Pero no solamente se van con Jesús, dan testimonio de vida, sino que comunican la experiencia de Jesús. El discípulo comunica la experiencia de Jesús. No se comunica a sí mismo. Un discípulo no habla de sí mismo. De hecho, cuando alguien lo quiera conocer a usted, dígale: déjeme hablarle de aquel que me transformó. No puedo hablar de mí mismo si no hablo primero de Jesús, de aquel que me llamó, de aquel que me eligió, de aquel que me transformó. Es decir, que el discípulo comunica la experiencia de Jesús. No comunica su propia experiencia, sino la experiencia de Jesús. Y no solamente comunica, sino que conducen a otros a Jesús, conducen las almas hacia Cristo. Vengan, hemos encontrado el Maestro, el Mesías. Venga, vamos, comunica ese amor que ha recibido, esa verdad que ha recibido, la comunica y hace que otros conozcan esa verdad. Vamos ahora a Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Juan 4 del 23 al 24. Juan 4 del 23 al 24. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegará la hora, llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. El discípulo es un adorador en espíritu y en verdad, con alma y con libertad. Porque eso de espíritu es justamente aquello que nos hace a nosotros pertenecientes a Dios, y la verdad nos hace libres. Somos adoradores con el alma y en libertad. Entramos libremente al camino de Dios y por tanto allí le adoramos. Somos adoradores en espíritu y en verdad. Todo discípulo debe aprender a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Juan 12 del 24 al 26. Juan 12 del 24 al 26.
12 del 24 al 26. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se aferra a la vida, la pierde. El que desprecia la vida en este mundo, la conserva para una vida eterna. El que quiere servirme, pues me siga, y donde yo estoy, estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay una novedad en Juan, a diferencia de Mateo, Lucas y Marcos. Juan dice que el discípulo es como el grano que cae a la tierra y muere para dar fruto abundante. Morir significa ya no vivir para sí. El que es ese grano, el discípulo es ese grano que cae a la tierra y ya no vive para sí. Se dedica a un camino al que el Señor le ha llamado, ya no vive para sí, ya no se preocupa de sus cosas, solo vive para el Señor, por tanto muere. Ese grano debe caer a la tierra y morir para dar fruto abundante. Ya nos va a decir Juan también algo que nos decía justamente los otros evangelios sinópticos, que si se desprende de su vida la conservará eternamente, y que también correremos la misma suerte de Jesús. Correremos la misma suerte de Jesús y seremos honrados por el Padre. Es decir, que Juan nuevamente hace hincapié en que aquel que quiera perder su vida la debe dar al Señor, es decir, perder la vida, o más bien el que quiera ganar la vida deberá perderla por el camino del Señor. Entre comillas, perder, sabemos que finalmente quien quiera ganar la vida la perderá y quien la pierda por Jesús la conservará. Vamos a Juan 13, del 13 al 17. Juan 13, del 13 al 17. Ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, pero si yo que soy maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el sirviente no es más que su Señor, ni el enviado más que el que lo envía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces en Juan 13, del 13 al 17, que es Jesús quien da ejemplo para que hagan lo mismo que Él hace. Y dice entonces que serán dichosos si ponen en práctica las enseñanzas. Eso nos va a relatar un poco lo que fue el lavatorio de los pies, ¿verdad? Dice, ustedes me llaman maestro, y muy bien que lo dicen, pero si ustedes realmente son mis discípulos, harán lo que yo estoy haciendo. Entonces el maestro les da ejemplo para que hagan lo mismo que Él hace, es decir, que nosotros debemos hacer lo que el maestro hace. Si el maestro amó, si el maestro perdonó, si el maestro se donó, si el maestro ayunó, si el maestro se retiraba a orar, eso debemos hacer nosotros los discípulos, seguir sus ejemplos. Y dice también Juan 13, del 13 al 17, que seremos dichosos si ponemos en práctica las enseñanzas del maestro. Es decir, que el verdadero gozo consiste en hacer la voluntad de Dios. Vamos a Juan 13, del 34 al 35. Juan 13, del 34 al 35. Es un texto importante, es un texto que se debe también subrayar, porque aquí hay una característica esencial de aquellos que seguimos al Señor. Juan 13, del 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo los he amado. Así también ámense unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo se reconocerá como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a subrayar estos versículos. Son esenciales porque justamente dice que es el amor la característica del auténtico discípulo. Es el amor, no hay otra característica. Por el amor que se tengan los unos a los otros sabrán que son mis discípulos. Hay un texto precioso de San Agustín que habla justamente, o que hace referencia justamente a esos versículos. San Agustín habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice San Agustín que hay una sola diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Que los hijos de Dios se aman. Que los hijos de Dios se aman y los hijos del diablo se odian. Él decía, mire, los hijos del diablo van a misa, los hijos del diablo comulgan,
Los hijos del diablo rezan, los hijos del diablo hacen hasta mortificaciones y ayunos, imitan a los hijos de Dios en todas estas cosas, pero hay una sola cosa que no pueden hacer los hijos del diablo, y es amar. Por eso Jesús deja esa característica: por el amor que se tenga. No por los sacrificios, no por los ayunos, no por el modo de orar, no por el modo de cantar, no por el modo de evangelizar. Es el amor la característica esencial del discípulo de Jesús. Por eso San Pablo dice en el cántico al amor, que está en 1 Corintios 13, del 1 al 13, que es todo el cántico, de alguna manera un texto al que yo llamo el termómetro del amor. Si usted quiere saber qué tanto ama, queremos saber qué tanto amamos, pues verifiquemos en 1 Corintios 13, 1 al 13, le vamos a dar cuenta cómo es nuestro amor. Y justamente dice San Pablo: aspiren a los dones, pero hay uno que está por encima de los dones. Y ese don excelso, y ese carisma excelso es el amor. 1 Corintios 13, 1, 13, que está todo el cántico al amor, que yo he titulado el termómetro del amor. ¿Cómo saber realmente hasta dónde está mi amor? Entonces, de aquí tan importante que Juan 13, de 34 y 35 nos diga que el amor es la característica más concreta como discípulos del Señor. Así que en todo está el amor. De nada nos sirve a nosotros hablar el lenguaje de los ángeles, lo decíamos también ya en otra meditación anterior. De nada me sirve entregar el cuerpo a las llamas si no tengo amor. Vacío estoy, porque entonces no soy del Señor. Vamos a Juan 14, del 12 al 14. Juan 14, 12, 14. Juan 14, 12, 14. Aquí hay una promesa de Jesús, otra de las promesas del Evangelio. Es que tenemos muchas promesas en las que nosotros nos podemos guiar en la palabra de Dios y estar en esa certeza de fe. Juan 14, 12, 14. Quien lo tenga lo puede compartir. Les aseguro: quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre, y yo haré todo lo que me pidan en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es una joya. Es otra de las joyas del Evangelio, especialmente en Juan. Pero hay algo impactante en Juan, demasiado impactante. A mí me impacta mucho cuando releo este texto. Si creen en Jesús, harán cosas más grandes que sea el Señor. Si creen en mí, harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Y yo me pongo a pensar: ¿hay algo más grande que resucitar un muerto? Y nos dice Jesús que si creemos en su palabra, que si creemos en su nombre, haremos cosas más grandes que Él. Y uno dice: Dios mío, ¿pero qué puede ser más grande que resucitar un muerto? Que saciar el hambre de más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué puede haber más grande que caminar sobre las aguas? ¿Qué puede haber más grande que darle vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos? Y Jesús lo dice en su palabra: si creen en mí, harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Y nuevamente recalca algo que ya veíamos en los demás evangelios: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo recibirán. Es decir, el discípulo tiene la certeza de que todo cuanto pide al Padre en el nombre de Jesús le será concedido. Juan 14, 15, 17. Juan 14 seguido, ahí está nuevamente, ahora del 15 al 17. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo, por mi parte, rogaré al Padre para que les envíe otro abogado que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien los que son del mundo no pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, si lo ven, si lo conocen, porque vive en ustedes y está en medio de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren lo que dice preciosamente Juan. Esta es otra novedad, aunque seguramente se podía de alguna manera interpretar en los demás textos del Evangelio. Juan nos va a decir directamente: el discípulo manifiesta su amor obedeciendo los mandamientos. Aquel que ama obedece los mandamientos. El que no cumple los mandamientos no ama al Señor. El pecado es una negación del amor de Dios. Por tanto, el discípulo comete pecado cuando se niega y niega el amor de Dios. Manifiestan su amor obedeciendo los mandamientos. Y además de eso dice que vivimos en el Espíritu y el Espíritu vive en nosotros. Aquel verdadero discípulo vive en el Espíritu y el Espíritu está en él. Juan 14, 23. Juan 14, 23.
Juan 14, 23. Jesús les contestó: el que me ama guarda mi doctrina, mi Padre lo amará. Mi Padre lo amará y yo vendremos a él y viviremos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan 14, 23, ¿sí? Dice Juan 14, 23 entonces que si amamos al Señor nos mantendremos fieles a sus palabras. Ya casi que está recapitulando lo que decían del versículos 15 y 17. Si aman al Señor, se mantendrán fieles a sus palabras, nos dice Juan. Y el Padre y el Hijo harán morada en ellos. El Padre y el Hijo harán morada en ellos. Aquel que permanece fiel al Señor, ese verdaderamente manifiesta el amor que le tiene a Dios. Y el Padre y el Hijo harán morada en aquel que manifieste ese amor. Juan 15, 1, 17. Juan 15, 1, 17. Este es el centro de Juan, del Evangelio de San Juan, en torno a los discípulos. Repito, no sé cómo están haciendo con los otros evangelios, si los encerraron en un cuadro, si los rayaron completo. Estos versículos del 1 al 17 del capítulo 15 nos van a mostrar la radiografía del discípulo específicamente y especialmente en San Juan. Entonces vamos a tomar este texto, por eso los 17 versículos tan importantes, para que conozcamos qué es lo que le pide Jesús a sus discípulos según el evangelista San Juan. Quien lo tenga lo puede leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto, y poda las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí, como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera, como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos. Lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí del Padre. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto: que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces, este es el texto central del evangelista San Juan acerca del camino del discípulo. Esta es la fuerza, esta es la radicalidad del evangelio. Y Juan, que es el evangelio del amor, nos va a decir a nosotros justamente que si no permanecemos unidos a Jesús, no podremos dar fruto. Es con Jesús que damos fruto. Sin Él nada podemos hacer. También va a decir nuevamente Juan que hay que permanecer en el amor de Jesús. ¿Y cómo se permanece en el amor de Jesús? Ya lo decía anteriormente, poniendo en práctica sus mandamientos. Quien cumple los mandamientos permanece en el amor. Utiliza un término importante San Juan. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo está ahí esperando a ver el Señor qué va a hacer con él. En cambio, un amigo tiene las mismas condiciones que su amigo, que aquel que le llama amigo. Por tanto, ya no somos siervos, sino amigos. Pero va a hacer otro énfasis Jesús.
No somos nosotros los que elegimos a Jesús, sino Él quien nos elige a nosotros. No soy yo quien le digo a Jesús: Señor, quiero que me mandes para aquel lugar, que hagas conmigo esto, que hagas conmigo aquello. Señor, yo quiero que tú me llames a la vida religiosa, yo quiero que tú me llames a la vida sacerdotal, yo quiero que tú me llames a la vida matrimonial, yo quiero que tú me llames a la vida laical. No, no soy yo. Es Él quien elige. Es Él quien realmente sabe hacia dónde va mi vida y qué es lo que quiere de mí. Por tanto, no soy yo quien lo elijo a Él, sino Él quien me elige a mí. Y finalmente nos va a decir, resumiendo este capítulo 15, del 1 al 17 de San Juan, de que todo discípulo es destinado para dar fruto abundante y duradero. Subraye esa expresión profundamente ahí en su Biblia, como lo haya tomado en ese último versículo, en esos últimos versículos, porque nosotros fuimos destinados a dar fruto abundante y duradero. Duradero significa que debe permanecer en el tiempo. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Es el deseo de Jesús para con nosotros, que demos fruto abundante y duradero. Ahí está entonces este capítulo 15, del 1 al 17, que nos hablan justamente de esa radiografía concreta que pide Jesús para sus discípulos. El deseo de Dios en el corazón del discípulo es que permanezca en Jesús. Juan capítulo 15, del 19 al 20. Juan 15, del 19 al 20. Juan 15, 19, 20, quien lo tenga lo puede compartir. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia. Pero como no pertenecen al mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les he dicho: ningún siervo es superior a su amo. Como me han perseguido a mí, los perseguirán también a ustedes. Y en la medida en que han puesto en práctica mi mensaje, también pondrán en práctica el de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan, entonces, en este capítulo 15, del 19 al 20, nos va a decir que nosotros ya no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nos sacó el Señor? Del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. ¿Por qué queremos entonces seguir viviendo en el mundo si ya no somos del mundo? Queremos seguir pensando como el mundo piensa, actuando como el mundo actúa. Y entonces justamente cuando cae el discípulo, justamente San Pablo va a decir: el que se sienta seguro, tenga cuidado de no caer. El que se sienta seguro ya, tenga cuidado de no caer. Porque hay que mantenerse firme. Yo ya no pertenezco al mundo. Porque quiero seguir estando en el mundo si ya no le pertenezco al mundo? Ya el mundo no me pertenece. Eso es lo que dice justamente Jesús aquí. Ya no, usted no pertenece al mundo, porque los elegí, los saqué de allí, de ese mundo. Vamos ahora a Juan 16, 1, 2. Juan 16, versículos 1 y 2. Que nos va a hablar un poco de lo que ya nos venían hablando los demás evangelios sinópticos. Pero haremos énfasis en algo importante en medio de la prueba. Vamos a ver qué es lo que nos pide Jesús en medio de la prueba. Juan 16, 1, 2. Os he dicho estas cosas para que no os deprimáis. Os echarán de las sinagogas, más aún se acercará la hora en que os quitarán la vida, creyendo que con ello darán culto a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si en alguna versión aparece la expresión: no perderán la fe en la prueba, se mantendrán firmes en la prueba. Juan 16, 1, 2. ¿Cómo dice allí en Dios habla hoy? Dice: les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Para que no pierdan su fe en mí. Así es. ¿Qué quiere decir Juan justamente aquí? El discípulo nunca pierde la fe, y mucho menos en la prueba. Antes en la prueba más la fortalece. Es en la prueba donde más crece su fe, porque la prueba justamente prueba su fe, y al probar su fe, la fe madurará y crecerá. Y ya vuelve y nos dice lo mismo que nos han dicho los demás evangelios: los expulsarán de las sinagogas y algunos le quitarán la vida, y creyendo que con ello están dando culto a Dios. Así que no perdamos la fe en la prueba, lo que dice Juan 16, 1 al 2. Juan 16, 24. Juan 16, 24 es un regalo de Dios también, es otra promesa de Jesús. Juan 16, 24.
habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hasta el momento dice el Evangelio, no han recibido nada porque no han pedido nada. Si se piden con fe, recibirán y tendrán alegría en plenitud. Si piden en el nombre de Jesús, si pedimos en el nombre de Jesús, tendremos alegría en plenitud. El auténtico discípulo vive una constante alegría, porque Dios nos promete esa alegría en plenitud. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice Juan aquí? Algo hermoso. Nuestra unión con Jesús nos trae paz. Vendrán dificultades y tribulaciones, pero ¿qué dice Jesús? Ánimo, yo he vencido el mundo. Y si yo estoy con ustedes, ustedes están con aquel que ha vencido al mundo. Si yo estoy de parte del más fuerte, porque ando por ahí en el mundo como acobardado, lleno de miedo, ¿acaso yo no voy de parte del más fuerte? Si Jesús ha vencido el mundo y en su nombre caminamos, ¿a qué tenemos miedo? Nuestra unión con Jesús nos trae entonces paz, y Él nos recuerda que en medio de las dificultades, como Él ha vencido el mundo, nosotros también lo venceremos. Juan 19, 27. Para mí, soy sincero, para mí es el mejor regalo de Jesús para un discípulo. Juan 19, 27, el mejor regalo de Jesús para los discípulos. Vamos a ver cuál es el premio que Jesús le da a sus discípulos por ser fieles a la cruz. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el regalo de Jesús a sus discípulos. Amados. Una pregunta. Sí, hermano Juan. Porque Jesús nunca le dijo madre a su madre. Nunca le dijo madre a su madre. Le decía mujer. Cuando Jesús le dice a María mujer, no lo hace despectivamente. Apocalipsis en el capítulo 12 habla de una mujer vestida de sol. Génesis 3:15 habla de la mujer que le pisará la cabeza a Satanás, aquella mujer que será la que acabará con la descendencia de la serpiente. Cuando en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Lo que le está diciendo es, tú eres esa mujer que aplastará la cabeza de Satanás. Tú eres esa mujer que vestida de sol y con tu descendencia, con tus consagrados, con tus hijos del Inmaculado Corazón, derrotarán a Satanás. Cuando le dice mujer, no lo hace para decir que es despectivo, sino más bien para decir, esta mujer que es mi madre, es la mujer que gobernará y reinará en medio de los ángeles. Entonces no lo hace en el modo de decir, hey, ¿por qué no la llamaba mamá? Aquí en la cruz le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Porque Jesús no la quería llamar propiamente madre para sí, sino la madre de todos. Por eso se la entrega al discípulo. Ahí ya la llama madre, porque le está diciendo al discípulo, mire, esta que es mi madre ahora te pertenece. ¿Cómo sabemos que María no tuvo más hijos, según este texto incluso de Juan? La ley judía decía que si moría un hijo y el esposo, es decir, el padre de este hijo faltaba, la mamá debía pasar al cuidado del siguiente hermano. Por ley, Jesús, si tuviese más hermanos, hubiese tenido que dejárselo. María tenía que quedar al cuidado del hermano siguiente, que según algunos protestantes son Santiago y Felipe, pero recordemos que ellos son los hijos de Zebedeo. Entonces justamente cuando le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, le está entregando la responsabilidad a Juan de ser el portador de la madre, de llevar a María a su casa. Y al llevar a María a su casa, nos recuerda entonces, o nos dice por ley, que era que Jesús no tenía más hermanos, por tanto él se la delegó a aquel hombre que estaba en la cruz. Hay muchos discípulos de Jesús, muchísimos discípulos, el discípulo roca, el discípulo silencioso, pero solo los discípulos amados llegan hasta la cruz. Solo los discípulos amados llegan hasta la cruz. Por eso es el amor la característica de la cruz, y la cruz la fuerza del amor.
porque solo el discípulo amado puede recibir como premio a María en su vida. Crucificarse con Jesús es tener a María al lado, porque María está siempre al pie de la cruz. Al pie de la cruz permanece María, y por tanto cuando uno se crucifica, María es el premio para el que se ha crucificado. Madre, y tienes a tu hijo, hijo, y tienes a tu madre. Es la promesa de Jesús para los discípulos que se crucifiquen con Él. Así que, ¿por qué pensar que al llegar a la cruz quedaremos vacíos? Más bien, no recibiremos un premio inmerecido, que es María. María es el regalo de Jesús para la humanidad. María es el regalo de Jesús para sus discípulos amados. Pero hay algo impactante de este relato de Juan. Dice que la lleva a su casa y la recibe como propia. La palabra casa en la Biblia hace referencia a dos estructuras. La estructura, claro, física, la casa, y también hace referencia a corazón. Es decir, Juan primero la llevó a su corazón, la amó en su corazón, y al amarla en su corazón la llevó a su casa. Físicamente, claro que sí, pero la amó primero en su corazón, y al amarla en su corazón también la pudo amar al llevarla a su casa. Y el último capítulo de Juan 20, 22 al 23. Juan 20 del 22 al 23. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es otra encomienda de Juan. Reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice una expresión importante Juan: para tener autoridad. No sé si hay alguna otra versión que nos hable. ¿Para qué reciben el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Qué expresión utiliza en su Biblia? Reciban el Espíritu Santo, ¿para qué? Juan 20 del 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Cómo aparecen sus versiones? Para que perdone los pecados. ¿Hay alguna expresión anterior? No aparece ninguna expresión anterior. Reciban el Espíritu Santo para tener autoridad. Vamos a verificar por aquí en alguna versión que anteponga algún verbo en el momento que Jesús envía el Espíritu Santo, porque esta expresión es importante para el discípulo al recibir el Espíritu Santo, porque es un mandato de Jesús. Y si Él lo manda, nosotros lo creemos y lo vivimos y lo asumimos de esa manera. Como el Padre me dio, así lo quiero. Vamos a ver qué dice por aquí. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retenga, Dios se los retendrá. Bien, eso es la autoridad de Jesús. Eso es lo que le da Jesús a sus discípulos: la autoridad, el dominio. Porque aquellos a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos en el nombre de Dios. Lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, esto lo apropia la iglesia ¿para quiénes exactamente? Para los sacerdotes, correcto. Al sacerdote se le ha encomendado especialmente este ejercicio del perdón de los pecados. Pero también nos dice a nosotros, claro, no tanto el perdón del pecado, sino el perdón de las ofensas al que el Señor nos invita. Vemos entonces la radiografía de Juan. Eso es lo que nos presenta Juan a los discípulos. Por tanto, vamos a dejar una última pregunta de reflexión en torno a los 4 evangelios. No sé si todos tienen, les voy a invitar que quienes de pronto no tengan los apuntes, según cada evangelista, ¿cuál es el texto base? Para que vamos a hacer un ejercicio, vamos a tener un rato de meditación a la luz de los 4 evangelios. Vamos a recapitular, vamos cada uno a releer en donde está el texto base. Por ejemplo, el texto de Mateo es Mateo 10, 5, 14. Vamos a remeditar Mateo 10, 5, 14. Mateo 10, 5, 14. Vamos a tomar de Marcos 6 del 7 al 13. Mateo 10, 5, 14. Marcos 6 del 7 al 13.
Marcos 6 del 7 al 13. De Lucas vamos a tomar Lucas 10 del 1 al 12. Lucas 10 del 1 al 12. Y de Juan vamos a tomar Juan 15 del 1 al 17. Repito, Mateo 10 del 5 al 14, Marcos 6 del 7 al 13, Lucas 10 del 1 al 12 y finalmente Juan 15 del 1 al 17. ¿Qué vamos a hacer a responder esta pregunta? ¿Con cuál de los 4 evangelios me siento más identificado en la elección que Dios ha hecho para mí? Y alguien puede decir, bueno, hermano, es que yo no sé qué elección ha hecho Dios para mí, pero tratemos de responder esa pregunta. ¿Mateo qué? Mateo 10 del 5 al 14, Marcos 6 del 7 al 13, Lucas 10 del 1 al 12 y Juan 15 del 1 al 17. ¿En cuál de los 4 evangelios me siento más identificado en la elección que Dios ha hecho conmigo? Es una pregunta que queda para la meditación. ¿En cuál de los 4 evangelios me siento identificado en la elección que Dios ha hecho conmigo? Y la última pregunta que quedará para la reflexión es, ¿de qué manera y desde dónde me veo predicando el Evangelio? ¿De qué manera y desde dónde me veo predicando el Evangelio? ¿De qué manera y desde dónde me veo predicando el Evangelio? Vamos a responder esas preguntas, no tengamos ningún temor. Respondámoslas, sacudámonos interiormente, pensemos, repensemos. Entonces la primera pregunta es, ¿en cuál de los 4 evangelios me siento más identificado según el llamado que Dios me está haciendo? ¿Y de qué manera me veo yo y desde dónde predicando la palabra del Señor? Vamos entonces a dejar estos minutos para la meditación. Nos encontraremos a las 5:30 de la tarde, es decir, tenemos 1 hora y media para remeditar estos textos, profundizarlos. Es más, tenemos 1 hora y media para hacerlo, hasta las 5:30 de la tarde. Si quiere hacerlo, compartirlo con alguien, sentarse con alguien, compartir, mirar, leer juntos, lo puede hacer, eso sí, todo dentro del ejercicio espiritual. Ocuparse allí, mirar, contemplar, si necesita buscar un espacio retirado para ponerse a mirar. Trate de hacer este ejercicio con mucha fe, con mucha devoción, porque el Señor puede terminarle de confirmar algo que usted está necesitando. Esa pregunta tan importante, ¿de qué manera me veo y dónde viviendo o predicando el Evangelio? Así entonces vamos a disponernos para que el Señor conceda la gracia de conocer su voluntad.